Esto en verdad es una obra de arte. Cosas de las cuales valoramos muy poco y pensamos más en el dinero. Como por ejemplo StockX. Uno empezó a vender para así poder tener sus pares gratis. Así empieza un día en la vida de un vendedor de StockX. Listo para romper las ventas. Listo para ir a mandar los 3 pares que se vendieron. Bueno, locos, varias gente me ha hecho la pregunta de que si conviene vender por StockX o no conviene vender. Respuesta sencilla, sí. Pero ahora me quería hacer una como mini entrevista para ver todo esto. Aquí tengo una de las preguntas que me han mandado. La primera pregunta: ¿dinero ganado? ¿Dinero ganado? Pues, ¿qué decirles, güey? Si van a entrar a la competencia de vender tenis, a hacer mi competencia, no. Pero si no van a entrar, no se crean, ya puro pedo. Sí deja bastante dinero. Como por ejemplo, estos Chunky Donkey. Hay personas que les pudieron sacar 19 veces el precio retail. Así que sí deja bastante dinero. Si ustedes están pensando que es para vivir como millonario, andar disfrutando pedo, no deja tanto dinero así. Deja para que maltrague, chingado, nada más. Ok. La otra típica pregunta que hacen es: ¿par favorito? Par favorito, pues aquí lo tienen, güey. Lo compré en $1,700, lo vendí en $1,900, a las 2 semanas me arrepentí y volví a comprarlo en $1,600. Así que es uno de mis par favoritos. Más bien, la silueta de los Dunk, especialmente los SB, son de los que me encantan. Aquí tenemos este otro, Dunk SB. Cuando no me alcanza para un Dunk SB, pues me doy un Dunk regular. Cuando no me alcanza por un regular, me voy al que todos desprecian, que son los perros sin gol por despreciarlo, al Jordan 1 Low, me lo doy. Pero en realidad mi silueta favorita son los Dunk. Siempre lo he dicho. Oh, también los Dunk High son de mis siluetas favoritas. Ay, papaya Celaya, estos son los tenis favoritos. Otra pregunta que me hacen muy común es: productos que no se venden. Pues déjeme decirle que realmente yo con todos los zapatos se venden, güey. No hay pérdida. Todos se venden siempre y cuando tú les hagas una pequeña averiguación si van a tener high o no va a tener high. Realmente, si a ti te gustan y miras que a un cierto público le van a gustar, cómpralos para revenderlos. Pero lo que no deja dinero exactamente es la ropa. En mi caso particular, porque yo no soy mucho de utilizar ropa high. Ustedes siempre han visto en mis videos playera blanca, playera negra, short café, short negro. O sea, esos son mis outfits, lo que uso normalmente. En la otra pregunta, donde decía que mi par favorito, miren, un par favorito que lo voy a mencionar también, que no quería que se quedara fuera del renglón, son los Yeezys. Son muy cómodos, me gusta por lo cómodo únicamente. Una otra pregunta que me hacen muy común es esta: ¿alguna vez, o más bien vendido un par favorito? Sí vendí un par favorito, el cual me dolió en el alma. Fue por lo mismo que me pasó cuando vendí estos. Ya me había pasado una vez, tenía los Jordan 1 High, Los Ángeles, los Union, y los vendí, güeyes. Los vendí en $900 y me arrepentí tanto que los quise tratar de comprar, pero ya estaban en $1,500, $1,600 y ya no los pude comprar. Entonces por eso fue lo mismo que me pasó con los Chunky Donkey, que los vendí y puta los volví a comprar. En este le gané, pero ese fue el par que me haya arrepentido que haya tenido que vender por... No fue ni por necesidad, fue todo por la avaricia, más que nada. Otra pregunta que comúnmente me hacen es: ¿a qué youtuber admiro? Youtuber que admiro, pues hay un chingo de... Casi la mayoría nos copiamos el contenido. Yo trato de hacer algo a mi estilo, pero todos nos copiamos, pero cada quien tiene su estilo. Pero alguien principalmente que yo admiro mucho es a Mukliboy 7, que él, me gusta como el empeño que le echa a su canal y todo, es bien a toda madre chavalo.
me gusta su material de contenido. Sube buenos videos. Él acaba de subir los J Balvin. Me encantaron ese par. ¿Cómo se le ve a otra gente? Realmente para mí no me gustan. Yo lo logré agarrar número 15 y los tuve que vender porque a mí no me quedaban. Pero ese es el youtuber que admiro por la dedicación que le echa a sus videos y que está subiendo igual que yo poco a poquito. Pero un youtuber grande, así que ustedes digan que no, la mamada de los tenis, pues el güey del póster, ese güey es un ejemplo a seguir. He tratado de copiar el mismo contenido que él tiene, pero la verdad es muy difícil. Hay personas que pueden darse el lujo de comprar todos los tenis que salgan, güey, y traerlos al canal. Pero la neta, ese güey, el sazón que le ponen es un sazón especial que es muy difícil de imitar. Yo le echo ganas y estoy tratando de cambiar cada rato los videos y hacerlos de forma divertida o de forma diferente. Pero así lo trato de hacer, güey. Ya ustedes me entienden, chingado. A ver, siguiente pregunta. ¿Cómo es un día de un vendedor? Un día de un vendedor, pues es un pinche día como cualquiera, gallos. No tiene ninguna diferencia. Te levantas, te echas un baño para que te pongas bien al tiro porque tienes que mandar los pares por StockX. Ok, déjenme decirles, StockX se pone bien pendejo si usted no le mandan el par correcto. Y te cobra por todo, güeyes. Así que debes de mandar el par correcto siempre. A imprimir los tickets para mandarlos y mandar los paquetes. Yo trato de poner lunes, martes y miércoles juntos. Esos tres, lo que se venden esos 3 días juntos. Viernes, sábado, domingo y lunes. Lo mando junto. Trato de mandarlo el lunes por la tarde o... depende de lo que va saliendo. Pero yo mando a granel que son 10 pares, 8 pares, 6 pares en una sola caja. A StockX le gusta todo ese pedo y te da regalos. A mí me regaló los Jordan Delta. Les voy a traer un revisado más chingón para que lo miren más a fondo. Pero ese par me lo regalaron, me lo chequearon. Me mandaron un mensaje que era porque vendía bien con ellos y yo nunca he tenido ningún strike con StockX y por eso mismo no le vendo a la gente, yo solamente le vendo a la compañía porque así me ha acomodado muy bien. Y bueno, locos, ya estuvo por el día de hoy. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse al canal si no están suscritos. Realmente no pude entrar al GPS. Solamente tomé las tomas por afuera y a un camión que estaba ahí. Realmente el camión llega a mi casa a recogerlos. Este video en realidad fue filmado ya hace unos días atrás. Hoy nada más estoy poniendo el final. Pero espero que les haya gustado y oye, qué chingón andar echando desmadre así. Eso es realmente vida. ¿Qué tal, locos? Espero que les haya gustado el video. Se los traté de grabar lo más amenamente posible. Así un poco rapidín, un poco complicado. Pero es un gusto estar con ustedes. Recuerden que se les quiere y me quedo corto. Pero pues si me da corto, ¿para qué? ¿Para qué los quiero? Hasta la próxima, locos.